Buenos días, en este vídeo voy a resolver el examen de BAU de 2021 puesto en Murcia en la convocatoria de junio para la asignatura de Matemáticas 2. Su primer ejercicio dice discutir el siguiente sistema de ecuaciones según los valores del parámetro A. Lo primero que hacemos para resolver y discutir este sistema es calcular el determinante de la matriz de coeficientes. Vamos copiando los coeficientes de las incógnitas. Y obtenemos un determinante que debemos resolver. Desarrollamos el determinante y al final tenemos menos a cuadrado más 1. Ahora lo igualamos a 0 y resolvemos esta sencilla ecuación. Que tendrá por soluciones menos 1 y 1. Ya podemos explicar un primer caso del sistema de ecuaciones. Si el parámetro A es distinto de menos 1 y 1, estamos ante un sistema compatible determinado. Un sistema que tendrá una única solución para cada valor de A. Veamos qué pasa si A es menos 1 o A es 1. Cuando cambiamos la A por 1, el sistema toma esta forma. Viendo el sistema, ya nos damos cuenta que estamos ante un sistema incompatible, ya que nunca se podrá cumplir la primera línea y la tercera simultáneamente. Pero demostrémoslo por el teorema de Rouchet. Ponemos los coeficientes y los términos independientes en forma de matriz. Llamamos a esta parte de la matriz, a la formada por las tres primeras columnas, matriz A. Y a toda la matriz la llamaremos matriz A asterisco. Vamos a comprobar cómo son sus rangos. Para eso, lo que haremos será triangularizar la matriz. Hacer ceros en estas tres posiciones. El primer cero se puede hacer restándole a la segunda fila la primera.
Ya tenemos un primer cero. Ahora vamos a hacer cero en esta posición. Para eso, a la tercera fila le vamos a restar la primera. Como veis, ya tenemos ceros en las posiciones que deseábamos. Y podemos comparar los rangos. La matriz A, formada por las tres primeras columnas, tendrá rango 2. Y la matriz total, formada por toda la matriz, tendrá rango 3. Como estos rangos son diferentes, usando el teorema de Rouchet, estamos ante un sistema incompatible. Un sistema que no tendrá solución. Veamos qué pasa cuando cambiamos la A por -1. Cuando A vale -1, el sistema queda de la siguiente forma. Para ver cómo es este sistema, igual que antes, formamos una matriz con los coeficientes y los términos independientes. E intentamos hacer ceros en estas tres posiciones. Lo primero que voy a hacer es a la fila tercera restarle la fila segunda. Ya solo me queda obtener un 0 en esta posición. Para eso sumaré fila segunda y fila primera. Igual que antes, ya podemos comparar el rango de la matriz formada por las tres primeras columnas con el rango total de la matriz. El rango de la matriz formada por estas tres primeras columnas es 2. Y el rango formado por toda la matriz también es 2. Como estos dos rangos coinciden, pero son más pequeños que el número de incógnitas, por el teorema de Rouchet, estamos ante un sistema
compatible pero indeterminado. Un sistema que podemos resolver pero que tendrá infinitas soluciones. Veamos cuáles son esas infinitas soluciones. Haciendo el cambio inverso a esto, pasamos esta matriz a un sistema de ecuaciones. Como vemos, es un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Para resolverlo necesitamos la ayuda de un parámetro t. A una de las letras la llamamos t. Y sabiendo que z vale t, es sencillo despejar de aquí el valor de y. Arreglamos un poco esta expresión y ya tenemos que vale y. Z valía t y 5 medios menos t. No nos queda más que encontrar el valor de x. Para eso usaremos la primera línea. Cambiamos la z por t y la y por 5 medios menos t. Arreglamos un poco esto y obtenemos que x es igual a 5 medios menos 4. Y ya tenemos la solución a nuestro sistema compatible indeterminado. Y podemos pasar al ejercicio número 2. La segunda pregunta es un problema con matrices. Considerando la matriz A, comprobar que es inversible y además calcular su inversa. Para ver que una matriz tiene inversa, calculamos su determinante. Realizaremos operaciones con estos números hasta obtener un resultado. En el canal tengo un vídeo donde explico detalladamente cómo se calcula un determinante de orden 3. Al ser el resultado del determinante un número distinto de 0, la matriz tiene inversa. Ahora nos piden que calculemos la inversa a esa matriz. Lo primero, calcular su matriz transpuesta. Para eso, cada fila la pondremos como una columna.
primera fila cambiará a primera columna. Segunda fila, segunda columna y tercera fila, tercera columna. Una vez que tenemos la traspuesta, le tenemos que calcular la adjunta a esta traspuesta. Para eso, creamos una matriz grande donde vamos a ir colocando 9 determinantes de orden 2. Estos determinantes aparecerán de eliminar filas y columnas en un determinado orden. En la primera posición quitamos la primera fila y la primera columna. Y de los 4 números que nos quedan, realizamos su determinante. Lo mismo para este 0 que está en la primera fila. Quitamos la primera fila y la columna de en medio. Y así van apareciendo los determinantes. Este 1 se elimina, primera fila y tercera columna. Como veis, es un proceso laborioso, pero muy mecánico. Para este 1, quitaré la fila de en medio y la primera columna. Y así voy construyendo los determinantes de orden 2. Para este 1, quito la tercera fila y la primera columna. Y por último, para el 2 de aquí debajo, quitaré la tercera fila y la tercera columna. Algunos de estos determinantes he de cambiarlos de signo. Vamos a realizar los determinantes de orden 2 y aparecerá nuestra matriz inversa. Deberíamos dividir cada número por el valor del determinante, pero al ser 1, la matriz inversa queda como hemos calculado. Vayamos al apartado B del ejercicio. En el apartado B nos piden resolver la siguiente ecuación matricial. Para resolver esta ecuación, lo que hacemos es despejar la X. Primero paso la matriz B a la derecha sumando y la matriz A que multiplica a la X pasa a la derecha como matriz inversa, manteniendo el lado del producto.
no tenemos más que calcular estos dos factores y realizar su producto. B más CT es la matriz B más la traspuesta de la C. Una sencilla suma y ya tenemos calculado el segundo factor. La inversa de A la hemos calculado en el primer apartado. No tenemos más que realizar este producto de las matrices que antes hemos indicado para encontrar la solución. Multiplicamos la primera fila por la primera columna. Primera fila por segunda columna. La fila de en medio por la primera columna. Fila de en medio por segunda columna. Y ya por último, la última fila por la primera columna, multiplicando cada número con el correspondiente. Y aquí tenéis la solución al apartado B. Vamos con otro ejercicio. El enunciado de la cuestión 3 dice así: diseñamos una lata cilíndrica con tapas superior e inferior. El material de las tapas nos cuesta 5 € cada centímetro cuadrado, mientras que el material para hacer el cilindro nos cuesta 3 € cada centímetro cuadrado. Si llamamos X al radio de las tapas e Y a la altura de la lata, tenemos que demostrar que el coste del material queda expresado por la siguiente fórmula. Para demostrar esto, primero calcularemos estos apartados. Área de las tapas. La lata tiene dos tapas, una superior y otra inferior, que son iguales. El área de cada una, pi por el radio al cuadrado. Hemos llamado X al radio de las tapas. El coste de fabricar las tapas será el área por el precio del material. Por lo que el coste para fabricar las tapas viene dado por 10 por pi por X al cuadrado. Ahora calculamos el área del cilindro. El área del cilindro viene expresado por pi por el radio por la altura. Como el coste del material del cilindro
es diferente al coste de las tapas, 3 euros centímetro cuadrado, multiplicamos ese 3 por el área del cilindro. 3 por 2, 6. Y esta es la expresión que nos dará el coste del cilindro. El coste total serán lo que gastamos en tapas y lo que gastamos en hacer el cilindro. Como veis, las dos expresiones concuerdan. Por tanto, queda demostrado el apartado A del ejercicio. Veamos el apartado B. El apartado B nos dice: si el volumen de la lata es de 90 pi centímetros cúbicos, determinar sus dimensiones para un menor coste del material. La función coste la hemos calculado en el apartado A. Ahora nos dicen que el volumen de la lata tiene que ser de 90 pi. El volumen de la lata viene dado por la siguiente expresión: pi por el radio al cuadrado por la altura. Y esto tiene que ser 90 pi. De lo que deducimos una relación entre la y la x. Y tiene que ser igual a 90 partido x cuadrado. Cambiando la y por su expresión, tenemos la función a minimizar. Se puede arreglar un poco el segundo sumando, quedando la función más simple. Ahora vamos a calcular un mínimo a esta función. Para calcular un mínimo tenemos que buscar un punto que haga 0 la primera derivada. Derivamos la función y esta expresión la igualamos a 0. Apareciendo una ecuación que será más fácil de resolver de lo que pensamos en un principio. Sacamos 20 pi, factor común, y podemos quedarnos con este segundo producto. Multiplicando todo por x cuadrado
llegamos a una sencilla ecuación cúbica, cuya solución es x igual 3. Este será el punto que tendremos que considerar como mínimo de la función. Un punto que hace la derivada 0. La solución de esta última ecuación. Veamos cómo terminamos el ejercicio. Ya sabemos que el número 3 hace 0 la derivada, pero sabemos que es un mínimo de la función. Para eso tenemos que ver el signo de la derivada antes del 3 y después del 3. Vemos que vale la derivada en 1. La derivada en 1 se calcula cambiando la x por 1. En nuestro caso, menos 520 pi. Por tanto, la derivada antes del 3 es negativa. ¿Y qué pasa con la derivada después del 3? Cambiamos la x por 10 y nos damos cuenta de que la derivada es positiva. Si antes del 3 es negativa y después del 3 es positiva, el 3 será un punto mínimo de la función. Como x era el radio del bote, para que los costes sean menores, el radio debe ser de 3 centímetros. Y la altura la calculamos con la expresión que nos relaciona x e y. Nos da una y por tanto, para un menor coste de material, el radio del bote tiene que ser 3 y la altura 10 centímetros. Con esto queda terminado el ejercicio número 3. En la cuestión 4 tendremos que calcular un límite y una integral. Para calcular este límite cuando x tiende a infinito, cambiamos las x por infinito. Obteniendo una indeterminación infinito menos infinito. Para resolver este tipo de indeterminaciones, multiplicamos por una fracción que tiene arriba y abajo la misma expresión. Esa expresión será el conjugado del límite que queremos calcular. Realizamos las operaciones
y el denominador es muy fácil, nuestra expresión por 1, quedando la misma expresión que nos hemos inventado. Y arriba tenemos una diferencia por una suma de términos iguales. Aplicando la propiedad de suma por diferencia, será igual a la diferencia de los cuadrados. Simplificamos el numerador y volvemos a cambiar las x por infinito, obteniendo el resultado del límite, que es 0. Veamos ahora la integral. En el apartado B nos piden calcular una integral y después determinar la primitiva de una función que pasa por un punto. Empezaré con la integral. Para calcular esta integral voy a usar el método de integración por partes. Llamaré a una parte de esta integral u, siendo diferencial de u su derivada. Al resto de la integral lo llamaré diferencial de v. Como veis, he dividido en dos partes la integral que tenía. Para calcular v he de resolver una sencilla integral. Ahora llevo estas expresiones arriba a la integral que tenía. Pongo v por u menos la integral de v por diferencial de u. Este factor lo puedo simplificar quedando una sencilla integral inmediata que resuelvo añado una constante k y ya tengo la solución a la integral. Esta solución se puede poner más elegantemente y ya tenemos la solución a la integral. Ahora nos piden determinar una primitiva a esta función que coincide con nuestra integral que pasa por 1, 0. Lo que tenemos que hacer es cambiar las x por 1 e igualar todo a 0. Con esto tendremos una sencilla ecuación donde resultará muy fácil encontrar el valor de k. Y para terminar,
copiamos lo mismo pero en vez de poner K, ponemos su valor. Y aquí terminamos con el ejercicio número 4. En el ejercicio 5 nos dan dos planos y nos piden que comprobemos que ambos planos se cortan. Para eso vamos a establecer unas fracciones. El numerador serán los coeficientes del primer plano. Coeficientes del primer plano y el término independiente. Unas rayas de fracción y debajo ponemos los coeficientes del segundo plano. Y además su término independiente. Ponemos unas igualdades y ahora debemos comprobar si estas igualdades se cumplen. Como veis, la primera igualdad no se cumple. Al no cumplirse la primera igualdad, los planos se cortan. En la segunda parte del apartado A nos dicen calcular la ecuación de la recta determinada por ambos planos. La forma más rápida sería poner ambos planos y expresar la recta en ecuación implícita. Pero como eso puede ser muy trivial, lo vamos a calcular también en ecuaciones paramétricas. Para calcular las ecuaciones paramétricas de una recta, necesitamos dos puntos. El primer punto lo encontraremos poniendo la z igual a 0. Si en estas ecuaciones z vale 0, nos queda un sencillo sistema de ecuaciones 2 por 2, cuya solución x igual 1, y igual 1. Ya tenemos el primer punto que buscamos. La coordenada de x, 1. Coordenada de y, 1. Y la tercera coordenada, 0. Primer punto de nuestra recta. Para expresarla en ecuaciones paramétricas necesitamos dos puntos. Por lo que repetimos el proceso llamando a la y 0. Como veis, también aparece otro sistema de ecuaciones 2 por 2. En este caso, las soluciones
x igual 1, z igual menos 1. Y una vez que tenemos estos valores, poner las coordenadas de nuestro segundo punto resulta sencillo. x1 y 0, z menos 1. Con estos dos puntos vamos a crear las ecuaciones paramétricas de la recta determinada por ambos planos. Una vez que tenemos dos puntos de la recta que llamo B y C, resulta fácil poner sus ecuaciones paramétricas. Creo el vector BC, restando a las coordenadas de C las coordenadas de B. Uno menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1 y menos 1 menos 0, menos 1. Ahora escribir las ecuaciones paramétricas resulta sencillo. Pongo el punto B, las coordenadas del vector y añado un parámetro. Aquí tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. Simplificando un poquito, quedan de manera más elegante. Así es que aquellos profesores que no les guste las ecuaciones implícitas ya pueden descansar tranquilos con sus ecuaciones paramétricas. En el apartado B del ejercicio nos piden comprobar que el punto A de coordenadas 3, 2, 1 no pertenece a ningún plano. Para eso pongo la ecuación del plano y cambio las coordenadas del punto por las letras. Como veis, esta operación no nos da 0. Eso indica que el punto A no pertenece al primer plano. Hacemos lo mismo con el segundo. Ponemos su ecuación y cambiamos letras por números. Igual que antes, el resultado no es 2. Por tanto, el punto A no pertenece tampoco al segundo plano. Para terminar el ejercicio, nos piden calcular la ecuación del plano que contiene a la recta y que pasa por el punto A. El plano que pasa por A y que contiene a la recta será el plano
que contenga a estos 3 puntos, al punto A y a 2 puntos de la recta. Para calcular las ecuaciones de este plano, hacemos lo mismo de antes. Construimos un vector AB, restando a las coordenadas de B las coordenadas de A. Y como es un plano, también debemos construir el vector AC. A las coordenadas de C le resto las coordenadas de A. Con estos dos vectores resulta sencillo escribir las ecuaciones paramétricas del plano. Pongo el punto A, el primer vector y añado un parámetro. Ahora pongo las coordenadas del segundo vector y añado un segundo parámetro. Y aquí tenéis las ecuaciones paramétricas del plano que contiene a esta recta y que pasa por el punto A. Vayamos al siguiente ejercicio. El problema número 6 nos dice, dados 3 puntos, encontrar los valores del parámetro A para los que el triángulo formado por esos 3 puntos tiene un ángulo recto en el vértice A. Aquí tenéis el triángulo formado por 3 puntos. Para que este triángulo tenga un ángulo recto en el vértice A, es necesario que AC y AB los vectores sean perpendiculares. Así es que lo primero que vamos a hacer es construir los vectores AB y AC. El vector AB lo construimos restando a las coordenadas de B las coordenadas de A. Menos A, menos 4 y 2. Lo mismo hacemos para construir el vector AC. Menos A, menos 1 y menos 4. Ya tenemos los dos vectores. Para que dos vectores sean perpendiculares, se ha de cumplir que su producto escalar sea cero. Lo que tenemos que buscar es el valor de A para que el producto escalar de estos dos vectores sea cero.
Calculamos su producto escalar. Para eso no tenemos más que multiplicar cada componente con la correspondiente. Vamos a averiguar para qué valores de A el producto escalar vale 0. Como veis, sale una sencilla ecuación de segundo grado. Tenemos, pues, que si A vale 2 o A vale menos 2, el producto escalar es 0. Los vectores serán perpendiculares y habrá un ángulo recto en el vértice A. Por tanto, la solución al apartado A es cuando A vale menos 2 o A vale 2. Veamos el siguiente apartado. El apartado B nos dice, tomando A igual a 3, encontrar la ecuación del plano que pasa por A y B y además es paralelo a la siguiente recta. Ya he cambiado A por 3 y tengo los puntos con los valores correctos. Para realizar este ejercicio tengo que seguir estos sencillos pasos. Primero, encontrar el vector director de la recta. Para eso, planteo un determinante que tiene la primera fila IJK. La segunda fila, los coeficientes de las incógnitas de la primera línea. 1, 1, menos 1. Y la tercera línea, los coeficientes de las otras incógnitas. 2, 1, 0. Este determinante me dará el vector director de la recta. Lo resuelvo y obtengo menos 1i más 2j más 3k. Ya tengo el vector director de la recta. Ahora debo formar el vector BA. A las coordenadas de A le restaré las coordenadas de B. Tres, 4, menos 2. Con estos dos vectores y el punto B, ya puedo construir la ecuación del plano. Pongo x y z menos las coordenadas de B. Ahora las coordenadas del vector BA. Y por último, las coordenadas del vector director de la recta. Igualo a 0 este determinante y de aquí me saldrá la ecuación del plano. Aquí tenéis la ecuación del plano que es paralelo a esta recta y pasa por los dos puntos.
Con esto termina el ejercicio. Vayamos a por el siguiente. La cuestión 7 es un ejercicio de probabilidad. Un estudio revela que el 10% de los hombres son daltónicos y que el 1% de las mujeres también lo son. Sabiendo que en el mundo hay un 50,5% de personas que son hombres y un 49,5% de personas que son mujeres, hallar la probabilidad de elegir al azar una persona daltónica. Para realizar este ejercicio haré un árbol de probabilidades. Ahora pasaré estos datos a nuestro árbol. Revela que el 10% de los hombres son daltónicos. La probabilidad de ser daltónico, siendo hombre, 0,1. Por tanto, el 90% no será daltónico. Y que el 1% de las mujeres también son daltónicas. Aquí, en mujer daltónica, pongo 0,01. Por tanto, el 99% de las mujeres no serán daltónicas. Sabemos que hay un 50,5% de personas en el mundo que son hombres. Por tanto, la probabilidad de ser hombre y un 49,5% de mujeres. Ya tenemos nuestro árbol relleno. Dicen probabilidad de elegir una persona daltónica. Para eso vamos a calcular estos dos caminos. Para calcular la probabilidad de un camino, tenemos que multiplicar los números. Ya tenemos la probabilidad de ser un hombre daltónico. Y la probabilidad de ser mujer daltónica igual multiplicamos los dos números del camino. Por tanto, la probabilidad de elegir una persona daltónica vendrá de la suma de estas dos probabilidades. Y aquí tenemos la solución al apartado A. Este mismo árbol lo usaremos para responder al apartado B. En el apartado B nos preguntan si una persona es daltónica
¿qué probabilidad hay de que sea mujer? Nos están preguntando una probabilidad condicionada. Probabilidad de que sea mujer sabiendo que es daltónica. Para calcular esta probabilidad usamos una fracción. Debajo ponemos la probabilidad de ser daltónica y en el numerador la probabilidad de ser mujer y daltónica. Estos datos ya los tenemos calculados arriba. La probabilidad de ser daltónico y la probabilidad de ser mujer y daltónica no tenemos más que realizar una división para encontrar la solución al ejercicio. Esta es la probabilidad de ser mujer sabiendo que es una persona daltónica. En el apartado C nos preguntan si son independientes los sucesos ser mujer y ser daltónico. Estos sucesos serán independientes si se cumple la siguiente igualdad. La probabilidad de ser mujer y daltónica tiene que ser igual a la probabilidad de ser mujer y la probabilidad de ser daltónico. Esta probabilidad, la de mujer y daltónica, la hemos calculado en esta línea. La probabilidad de ser mujer por la probabilidad de ser daltónico, calculada en el apartado A. Cuando realicéis este producto, os daréis cuenta que no da este resultado. Por tanto, esto es una desigualdad. Y los sucesos no son independientes. Vamos con el último ejercicio del examen. La cuestión 8 nos plantea el siguiente ejercicio. La velocidad de los vehículos en una autopista con límite 120 km por hora sigue una distribución normal de media desconocida y desviación 10. Se sabe
que el 69,15% de los vehículos no sobrepasan los 130 km/h. Y nos preguntan en el apartado A la media de esa distribución normal. Sabemos que la probabilidad de que un vehículo no sobrepase los 130 es 0,6915. Ahora debemos buscar un número en la distribución normal 0,1 tal que la probabilidad de elegir uno más pequeño que él sea de 0,6915. Vamos a la tabla, miramos y encontramos que el número es 0,5. Ahora, aplicando una tipificación, sabemos que 130 menos la media dividido entre la desviación nos tiene que dar 0,5. La desviación ya la conocemos. Y de aquí, mediante unas sencillas operaciones, obtenemos que 130 menos la media es igual a 5, por lo que la media nos queda de 125 km/h. Veamos los siguientes apartados. En el apartado B nos preguntan cuál es el porcentaje de vehículos que no sobrepasa la velocidad permitida. Nos están preguntando calcular la probabilidad de que un vehículo vaya a menos de 120. Lo primero que hacemos es, con nuestra media y nuestra desviación, tipificar esa cantidad. Por tanto, esta probabilidad será la misma que la de encontrar un número más pequeño que menos 0,5 en una distribución normal 0,1. Arreglamos un poquito esto. Y ya podemos buscar en la tabla de la normal 0,1 esta probabilidad. El resultado es una simple resta y tenemos la solución al ejercicio. Estamos hablando, pues, de un
30,85%. Ese es el porcentaje de vehículos que no supera la velocidad máxima permitida. El último apartado nos dice qué probabilidad tenemos de encontrar un vehículo que viaja entre 120 y 150. Esta probabilidad la separamos en dos. La probabilidad de que un vehículo vaya a menos de 120 ya la hemos calculado en el apartado B. Por tanto, ahora solo tenemos que calcular la probabilidad de que un vehículo vaya a menos de 150. Como antes, lo primero que hacemos es tipificar. Por tanto, la probabilidad que tenemos que buscar en una tabla normal 0,1 es la de obtener un número más pequeño que 2,5. Miramos la tabla y tenemos 0,9938. Pasamos este número y el que habíamos calculado hacemos una simple resta y terminamos el apartado C. Con esto acaba el vídeo sobre la EBAU. Si te ha gustado, no lo olvides y dame un like.